Y mientras cantamos que nuestro hermano sea animado en su fe, y mientras cantamos que nuestra alma también escuche que tú eres el único Dios merecedor de toda adoración y exaltación. Así pues, amada iglesia, te pido que te pongas en pie y oramos a nuestro Dios para que nos ayude a adorar con entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, mis amados. Vamos a alabar al Señor. Ponemos nuestra disposición para adorarle. ¿Quién rompe el poder, el pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Todos. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te adoramos hoy. Disponemos nuestro corazón para ti. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Todo. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, oh sí, Señor. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres digno, Señor, y se lo cantamos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste.
Efesios 2, que por gracia nosotros hemos sido salvos, esa gracia que ha demostrado ese inmenso amor por ti y por mí. Por su gran amor por nosotros nos dio vida en Cristo. Cuando estábamos muertos, Él nos redimió, Él nos salvó. Y eso es un motivo para dar gracias al Señor. Ese amor por nosotros, ese amor por ti, por mí, es motivo de darle adoración siempre. Y en esta mañana exaltamos al Señor por lo que Él es. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Vamos a cantar este hermoso himno. Por mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. La gracia del Señor es grande y su amor nos alcanza. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Vamos, iglesia. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esta mañana, siguiendo el texto de nuestra liturgia en Tito capítulo 2 del versos 1 al 11, vamos a leer el versículo 6 donde dice que asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad. El 8 dice con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y esta mañana vamos a orar confesando de que muchas veces, o yo creo que la mayoría de las veces, no hemos dado de gracia lo que hemos recibido de gracia. En este pasaje el apóstol Pablo habla de eso, de esa gracia que hemos recibido, que no damos, que hemos defraudado a Dios, no hemos compartido de tal modo que cada uno de nosotros en el mundo en que vivimos, en cada uno de esos contextos, podamos ser un testimonio. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo es la forma en que compartimos la sana doctrina de Cristo? ¿Y dónde promovemos esa salud espiritual que nos habla este texto, mostrando la gracia salvadora de Cristo? Señor, oramos confesando, pidiendo perdón por esto. Confesamos, Señor, en que no hemos sido esos entes de gracia, de fe, Señor. Otros necesitan ver gracia en nosotros, ver gracia en medio de un mundo, Señor, tan corrupto, de un mundo, Señor, también tan desolado, tan torturado, Señor, y que vive una afrenta con su situación mental, psicológica. Ahí en su interior, Señor, pasan tantas cosas, Señor, ¿y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué he hecho yo, Señor, en medio de estos jóvenes, de esas jóvenes, en medio de esos ancianos, Señor? Somos entes de gracia en cada uno de esos contextos. Te pedimos perdón, Señor, y te adoramos también porque recibimos ese perdón. No queremos seguir haciéndolo, Señor, queremos seguir, Señor, mostrando tu gracia salvadora. En el nombre de Jesús oramos, amén. La cubre con su perfección, ella se viene.
alabanza, mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderosa. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Poderoso tu nombre, Jesús. Solo tú. Iglesia, cantémosla a una voz, dígale Cristo allí. Así vamos. Cristo, tu sangre me hace más. ¿Quién podrá separarme? Poderoso. Una vez más, Dile Cristo. Cristo. Cristo, Tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, Tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Señor, gracias te damos porque tu amor nos dio esa salvación, nos da esas fuerzas. Dice tu palabra que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Señor, porque tu gracia es mayor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Vamos a decírselo todo. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. sublime gracias.
ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sion por siglos mil, brillando el cielo al sol, y aún cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, Su amor amor que me salvó. ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. En Tito capítulo 2, verso 13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Te invito para que cierres tus ojos ahí donde estás. Y nota que este verso nos llama la atención acerca de la esperanza que tenemos por la gracia que el Señor nos ha otorgado. Así que oremos al Señor. Padre, esta mañana nosotros nos reunimos como tu pueblo, tus hijos, por la única razón de que tú nos has acercado en la persona de Cristo Jesús, que no fuimos nosotros, sino que tu misericordia y tu bondad se extendió para alcanzarnos de donde estábamos y traernos a esta salvación tan grande, una salvación que tiene implicaciones pasadas, presentes y futuros. En el futuro, una salvación que nos habla de una esperanza que tienen los hijos de Dios, que en medio de las situaciones difíciles y adversidades que enfrentamos, podemos con toda confianza y seguridad decir: tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Y en este momento de oración pastoral queremos rogar, Señor, por aquellos que están aquí presentes, los que están viéndonos a través de la virtualidad, los que esta semana escribieron en el chat de la iglesia situaciones difíciles de salud, de escasez. Padre, por favor, clamamos a ti en el nombre de Jesús que obres de manera especial. Tú conoces las necesidades, conoces los corazones, conoces a veces la angustia en la que estamos y las luchas que enfrentamos. Pero ayúdanos a levantar nuestra mirada y verte a ti como el Dios que se levanta para mostrarnos la gracia, la misericordia, la esperanza. Esa esperanza, Señor, que no depende de este mundo, que no nos la entrega nadie ni nada, sino que solamente, Señor, podemos obtenerla cuando venimos delante de ti y somos arropados por tu misericordia. Padre, gracias te queremos dar. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Y los niños, por favor, ese es el momento para ir a su reunión de escuela dominical, Real Junior.
Así que vayan por favor. Mientras los chicos van saliendo, nos disponemos para este tiempo de ofrendas y de diezmos. Voy a invitar por aquí a Adriana y Paola, si pasan por aquí un momentico. Preparémonos así, hermanos. Ellas van a darnos una explicación muy cortica, pero muy importante para nuestra iglesia en este asunto de los diezmos y las ofrendas. Entonces, adelante. Buenos días, iglesia. Desde el comité administrativo y en el área de tesorería venimos desde el año pasado trabajando en unos cambios que son necesarios para la iglesia conforme la iglesia ha ido creciendo, ¿cierto? Entonces, queremos a partir de hoy empezar a compartirles una información que es necesaria para el registro de sus diezmos ante la DIAN. Invitamos a nuestra contadora Adriana para que ella les explique resumidamente por qué es necesario el manejo que vamos a explicarles en este momento. El Señor los bendiga, hermanos. Ya Paola me limitó porque yo no sé hablar resumidamente, pero bueno, voy a tratar de ser precisa. Queremos honrar al Señor, pero también honrarlos a todos ustedes que son los hermanos que el Señor usa para bendecir la obra. Y dentro de esa honra que les queremos dar es poder entregarles su certificado de donación del año 2023 a más tardar en enero del 2024. Para que podamos expedir ese certificado, no sé si está listo, lo van a publicar después. Estamos pidiéndole a todos ustedes que cuando hagan sus donaciones por transferencia electrónica o por consignación, envíen el comprobante de consignación al correo de tesorería. ¿Sí está en pantalla no? Ok, bueno, pero se los vamos a enviar al correo electrónico a ustedes también, lo vamos a estar publicando constantemente para que ustedes tengan la información. ¿Qué necesitamos que por favor nos compartan? La copia del comprobante de la transferencia, su nombre completo, nombres, apellidos, su número de cédula y un correo electrónico. Con eso estamos garantizando que para el 2024 les vamos a entregar su certificado de donación. Los vamos a tener listos en enero del 2024, por favor, revísenlo con tiempo para que cuando llegue la época de poderlo aplicar a su declaración de renta, ya lo tengan revisado y si tenemos que hacer alguna corrección, se puede hacer la corrección oportunamente. El otro punto que queremos aclarar es que expedimos certificados de donación por las donaciones que se hacen con transferencia electrónica o con consignaciones. Las donaciones que se hacen en efectivo no dan lugar a descuentos tributarios, por lo tanto, no se certifican como donaciones deducibles para su declaración de renta. Hermanos, por favor, colabórennos con esto. Vamos a estar muy juiciosos, muy pendientes de que ustedes puedan tener su certificado de donación para el 2024. Bueno, pues preparémonos escuchando esta canción, que los hermanos nos guíen en la alabanza. Si necesitas un sobre para hacer las ofrendas y diezmos presencial, levanta tu mano, los facilitadores van a entregarte uno. Y en las urnas que están dispuestas al final de la celebración, puedes allí colocarlas. Pero cantemos juntos. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté el sol, y aún cantaré por siempre allí su amor que me salvó.
ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Señor, nosotros cantábamos en esta mañana que tus misericordias, tu bondad es nueva cada día para nosotros. Así que hoy venimos delante del trono de tu gracia para agradecerte por tus bondades con esta tu iglesia, con cada uno de los hermanos y de las hermanas para quien tú has sido Padre proveedor. Gracias, Señor, porque en medio de nosotros escuchamos de tantas maneras como tú bendices a esta tu iglesia. Gracias porque lo que podemos ver hoy en el auditorio no es más que otra manifestación de tu gracia y de tu bondad. Gracias porque hoy hemos cantado de tantas maneras sobre tu gracia, Señor. Y por eso agradecemos tu provisión maravillosa para cada familia, para cada persona, para cada hombre proveedor de su casa, para mujeres, madres, cabeza de familia que proveen para sus hogares. Tu provisión para esta tu iglesia, Señor. Gracias porque hoy podemos reconocer que todo lo que recibimos viene de tu mano, que es por tu gracia infinita, por tu gran bondad, que nosotros podemos administrar los recursos que tú traes, tanto en nuestras casas, en nuestros hogares, como en las empresas y en esta tu iglesia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que tú sigas dándonos sabiduría, entendimiento, gratitud en nuestro corazón para agradecer por todo lo que recibimos de tu mano, Señor. Te damos muchas gracias en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pongámonos en pie, por favor. Este es el momento en que vamos a saludarnos, así que aprovecha para moverte un poquito ahí donde estás y aprovecha para saludar a tu familia en la fe. Bueno, sean todos bienvenidos a esta segunda celebración. Estamos agradecidos con el Señor. Bueno, ¿cómo les parece el avance de la obra? ¿Cómo lo ven ustedes? Estamos agradecidos al Señor por su bondad. Esta ha sido una semana como las anteriores de mucho trabajo. Ayer en la tarde un grupito de hermanos estuvo aquí muy juiciosos, limpiando, organizando, preparando este auditorio para que hoy pudiésemos recibirlo de manera poco más limpia, pero sigamos orando, queridos, por esta ampliación. Todavía faltan muchas cositas, muchos detalles, pero estamos viendo la mano del Señor en su fidelidad y su cuidado para nosotros como iglesia. Así que hoy celebramos eso. Bueno, unos anuncios para esta mañana, para que estemos muy atentos, por favor. El próximo 18 de noviembre, las mujeres tienen una invitación a esta conferencia del ministerio A Sus Pies. Recuerden que es un ministerio que recoge pues las iglesias en la ciudad, pero todavía hay cupos, nos dicen de estas organizadoras que todavía hay cupo. Ahí aparece un precio, pero aquí en la iglesia estamos teniendo un descuento a 90,000 pesos. Entonces, mujeres, anímense a participar y poder inscribirse una vez salgan de esta reunión. Cualquier detalle que requieran de información, por favor, ahí en Inforredil pueden tenerlo. Bueno, el día 26 de noviembre
vamos a tener nuestra reunión de bienvenida. Nosotros acostumbramos en esta congregación a tener una reunión con todos aquellos que han estado viniendo a nuestra iglesia en los últimos 2 o 3 meses. Si ese es tu caso, queremos animarte muy especialmente para que vengas a esta reunión. Generalmente cuando alguien está llegando a la iglesia, tiene muchas preguntas, quiere saber más sobre por qué nosotros somos lo que somos o qué cree esta iglesia, pero esta es una reunión en la que pretendemos ayudar un poco en eso y conocernos un poco mejor. Así que inscríbete por favor y participa de esta reunión especialmente preparada para ti. También el 26 de noviembre, que es ese mismo domingo, tendremos jornada de donación de sangre. ¿A ustedes ya les sacaron la sangre este año? ¿O no? Todavía no. Algunos sí porque acostumbran. Bueno, aquí sacamos, o no, aquí hacemos donación de sangre, aquí no sacamos la sangre. Aquí hacemos donación de sangre. Y no la sacamos los pastores ni los líderes, no, tranquilo, no se vayan a asustar por eso. Hay un grupo de personas que viene de la clínica de Medellín. Eso lo hacemos regularmente en nuestra iglesia como una expresión de amor por esta ciudad. A mí me encanta esto que alguien dijo, que ¿usted sabe quién fue el mayor donador de sangre en la historia de la humanidad? Cristo Jesús, ¿cierto? Que entregó hasta la última gota de su sangre para darnos vida. Y una forma en la que tú y yo podemos bendecir a esta ciudad y ayudar con todo lo que pasa es donando sangre. Así que preparémonos para ese día y si puedes hacerlo, pues estamos convocando para sumarnos a esto. Ese mismo fin de semana, que está pasando muchas cosas ese fin de semana, 25 y 26, los hombres, los varones, tenemos nuestro retiro. Entonces los varones que van a ir al retiro de hombres se van a salvar de donar sangre, ¿cierto? Yo creo que hoy se va a disparar la inscripción de ese retiro, porque todos los que... Yo soy uno de esos que soy muy cobarde para eso. Entonces, pero este retiro es también una oportunidad bonita para crecer en comunión, para crecer en compañerismo, en relaciones. Así que hombres, anímense a participar, todavía hay espacio, inscríbanse también al salir de esta reunión. Y por último, recordarles que al comienzo de diciembre sale un grupo de hermanos para La Guajira, nuestra misión a La Guajira. Estemos orando por ellos, pero también nos dicen que están recolectando juguetes, ropa en buen estado, así que si tú tienes en tu casa cosas de estas, medicamentos, y puedes traerlas a la iglesia, tráelas, porque así contribuimos juntos a esta misión y nos sumamos a lo que el Señor está haciendo en estos lugares. Bueno, hasta ahí nuestros anuncios por el día de hoy. Quiero invitar al pastor Efraín, que va a guiarnos en la palabra del Señor el día de hoy. ¿Cómo están, hermanos? ¿Me dejan darles un anunciecito más? El pastor Diego hace 8 días les habló de una actividad que queremos tener con los servidores de la iglesia. En la iglesia hay más de 30 ministerios y hay muchos hermanos que sirven durante todo el año, nos sirven en distintas cosas. Y queremos hacer una reunión que hemos llamado el banquete de gratitud. Una reunión para estar con todos los hermanos que han servido durante todo el año y queremos que ustedes participen dándole regalitos a ellos. ¿Cómo les parece? Lo que ustedes pueden hacer, todos los hermanos pueden hacer es, en primer lugar, pedir una cartica de estas que está en Inforredil y ahí están las indicaciones de lo que puede ser. No se preocupen si no es unos tenis Nike ni cosa de esas. Algo que usted prepara, hasta una manualidad, algo que usted escribe, también es un detalle de gratitud para los hermanos servidores. Bueno, más detalles, las fechas, todo lo que, los tiempos, está en esta carta que usted puede reclamarla en Inforredil. Reclámela, así sea que al final usted dice, no, pero tiene la información. ¿Listo? Vea. Bueno, vamos a tener hoy nuestra predicación, nuestra tercera predicación de la serie que llamamos las 5 solas. Ya el pastor Cristian hace 15 días nos predicó sobre la sola escritura, la Biblia, nuestra única autoridad. Y el pastor Diego hace 8 días nos habló de lo que es la fe, salvos por medio de la fe. Y hoy hablamos algo sobre la gracia del Señor, la salvación solo por los méritos de Cristo. Entonces vamos de una vez a la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 10.
Efesios 2, del 1 hasta el 10. Mientras ustedes van buscando, yo les quiero preguntar esto. ¿Usted es uno de aquellos o conoce a alguien a quien no le gusta recibir regalos? Eso parece muy raro, pero hay gente que no le gusta recibir regalos. Yo conozco a varios. Pero ¿usted le gusta recibir regalos o no? Y bastantes. Estos días que hemos cumplido años nos han dado muchos regalos. Gracias a los hermanos que nos han dado regalos en el cumpleaños. Bueno, la pregunta, ahorita voy a explicar por qué este tema de la pregunta y esta introducción sobre a quienes no les gusta recibir regalos. Bueno, Efesios capítulo 2, leemos juntos la palabra del Señor. Y Él, Cristo, Pablo hablándole a los efesios, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Oremos juntos. Señor, estamos ante tu palabra santa que nos ha hablado en otros tiempos, en otras circunstancias tal vez, y aquí estamos ante esta palabra que es poderosa, que tiene un mensaje para nosotros, para nuestro corazón, según tus propósitos eternos, oh Señor. Oramos que esta palabra no quede vacía en nosotros, que produzca algo eficaz en nuestra vida, Señor. Para algunos será consuelo hoy, para otros será un ánimo nuevo, para otros será un llamado de nuevo a la fe y al arrepentimiento. Gracias por tu palabra que es poderosa para cambiarnos y para consolarnos y para transformarnos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, porque hay gente que no le gusta recibir regalos. Volvamos al tema. ¿Y qué tal si el regalo viene de un desconocido? Peor. Pues a los que no les gusta recibir regalos, peor. Porque se descarta el intercambio. Yo creo que se genera como cierta desconfianza. Si le dan un regalo así, uno dice, esto debe ser de un experimento social. O de cámara escondida. A ver cómo reacciona uno. Y es que nosotros, respecto a los regalos, ¿no les parece que los regalos son como humillantes? ¿Cierto? Como que uno recibe un regalo y es un poco como, bueno, ¿cierto? Pues, o sea, yo no estoy desvirtuando los regalos, sino que el que recibe el regalo se siente como, ¿cierto? Y ese es un regalo mucho más grande de lo que merece. Ahí sí que más. Bueno, nosotros tenemos un dicho para cuando dan cosas grandes y abundantes y muy buenas, es muy sospechoso. ¿Qué es lo que nosotros decimos? De eso tan bueno. Eso es lo que hay que pensar cuando le mandan esos mensajes de los bancos que son de la cárcel realmente para una extorsión. De eso tan bueno no dan tanto, desconfíen de eso. Yo creo que a nosotros nos cuesta recibir la gracia de Dios por varias de estas mismas razones. Porque nosotros decimos, de eso tan bueno no dan tanto.
nuestros pensamientos respecto a la gracia es que es más seguro lo que uno puede hacer, porque uno puede controlar de alguna manera sus propios errores, pecados o faltas con lo que uno puede hacer. Y uno dice, no, de eso tan bueno no dan tanto. Bueno, estos 10 versículos que leímos en Efesios, vamos a ver algunas cosas sobre la gracia del Señor para la salvación, especialmente la gracia para la salvación y la gracia para la santificación. Entonces, voy a dividir esta porción en 3 partecitas. Número 1, versículos 2 y 3, Dios toma la iniciativa para nuestra salvación. Dios toma la iniciativa para nuestra salvación. Mire cómo dice que Él les dio vida a ustedes, dice Pablo para los Efesios, dice Pablo para los creyentes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Yo quisiera decir, hermanos queridos y amigos, que la gracia del Señor es indispensable. No habría otra forma de salvarnos si no es por la gracia derramada sobre nosotros. Porque, díganme ustedes, ¿qué puede hacer un muerto? Les dio vida a ustedes que estaban muertos. Pues los muertos, ustedes saben que los muertos no pueden hacer nada, ¿cierto? Los muertos no pueden responder, los muertos no pueden actuar, no pueden hacer nada. Es indispensable. La paga del pecado es muerte. Ustedes saben lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. El hombre por naturaleza, el hombre caído está muerto y no puede responder naturalmente a la salvación. Los incrédulos son responsables por su pecado y salvos por la obra de Dios. Oremos que Dios rescate a las personas y que se arrepientan, pero el Señor es el que toma la iniciativa en la salvación. Hay abundante material en la Biblia para afirmar esto. Solamente voy a mencionar estas 4 citas para los que toman nota y los que luego miran este video por YouTube. En Hechos capítulo 16 hay una historia de Lidia. Y dice claramente que Lidia respondió al mensaje de la predicación de los apóstoles porque el Señor tocó su corazón y lo preparó para que ella respondiera al mensaje y a la predicación. Primera de Pedro 1:3, dice Pedro que el Señor es el que nos ha hecho nacer, que el Señor es el que nos ha hecho nacer de nuevo. Juan 6, versículo 44 dice Jesús, nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Ahí hay otro contexto, pueden leerlo. Y Juan 3:27 dice que no puede recibir nada, uno no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Así es que, hermanos, Dios es el que toma la iniciativa para nuestra salvación. Voy a volver un poquito más adelante sobre algunas ideas alrededor de qué es lo que nosotros hacemos en la salvación. La segunda cosa, en los versículos siguientes, yo quisiera destacar esta idea de que nosotros hemos muerto en Adán, pero resucitamos en Cristo, así como dice Romanos también. Por la transgresión de uno reinó la muerte, cuánto más por la obediencia de uno seremos llamados justos. Miren el versículo 4, por favor, esta alusión a la misericordia, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para nosotros en Cristo Jesús. La misericordia. ¿Qué cosa extraordinaria es la misericordia? No recibir lo que uno merece. La misericordia es fundamental y Dios siempre la relaciona con su gracia. Primero, no nos da lo que merecemos para darnos lo que no merecemos. Misericordia y gracia. Miren que los salmos celebran tanto la misericordia. Los salmistas cantaban, estaban emocionados, extasiados con la misericordia de Dios.
especialmente el Salmo 136, que tiene muchos versículos y en cada versículo dice, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Y esta es como la idea de un rey que no da el castigo que merecen los actos. Este Salmo 136 es sobre la salvación de Israel y es un tipo y un anuncio de la salvación por medio de Cristo. Tal vez tú has experimentado la misericordia, aunque no la veas, aunque no la sientas. El Señor ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de mí. Mire cómo dice el texto que leímos, muertos en delitos y pecados. No era una cosa neutral, no era que estábamos ahí como a la expectativa, esperando, buena gente, formales, queridos, y de ahí nos sacó el Señor. No, era muertos. No era que el Señor ve un potencial en nosotros y por eso nos salvó. El Señor sí ve el potencial en nosotros, pero el potencial de pecado. El Señor sabe que nosotros somos más pecadores, podríamos ser más pecadores aún de lo que somos. Eso es verdad. Con Él nos resucitó. Y a mí esto me parece increíble, hermanos. Pero deberíamos sumarnos en nuestra fe y creer en esto. Que cuando Cristo resucitó de la tumba, tú y yo estábamos resucitando con Él. Esto es lo que dice aquí. Nos resucitó con Él y nos dio vida con Él. También me gusta esta cita de Owen, que lo hemos mencionado acá, un puritano, John Owen, que escribió un texto que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, que cuando Cristo murió, mató la muerte. ¿No les parece esto? Cuando Cristo murió y resucitó, mató la muerte. Porque Él resucitó, ya nosotros tenemos vida en Él, resucitamos con Él. ¿No les parece esto extraordinario? Estábamos resucitando cuando Él resucitaba. Y no solamente esto, dice la Biblia que nosotros somos llamados hijos de Dios. Así como Jesús, hijo de Dios, nosotros hemos sido llamados hijos de Dios por la obra de Cristo. Hemos sido adoptados en la familia del Señor por la obra de Cristo. Esto es bastante importante. Y la razón para esto es la gracia. No hay otra razón. No es méritos, no es que se vio algo bonito, es la gracia del Señor. La tercera cosa, porque me quiero detener un poco más en unas aplicaciones de este texto, es esta expresión que la gracia sobreabundó, así como dice Romanos también, donde abundó el pecado, fue mayor su amor. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el don, el regalo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este es el corazón del tema de hoy, esta gracia que sobreabundó. Dos ideas alrededor de esto de la gracia. Y tal vez resulte pedagógico para nosotros esto. Nosotros no escogimos ser salvos. Nosotros no escogimos a Dios. Estábamos muertos y Dios nos salvó. En consecuencia, hermanos, no fue que un día, después de probar todo, entonces probé con Cristo y eso fue lo mejor que hice. Fue la mejor decisión. Así no es. Esto no es lo que enseña el Evangelio. Yo un día le di la oportunidad a Cristo. No, hermano, eso es muy orgulloso. Nosotros no le dimos ninguna oportunidad a Cristo. Lo que dice es que Él nos salvó. Ni siquiera deberíamos decir el día que conocí o que vine a Cristo. El testimonio de salvación, si hay un testimonio para contar, debería arrancar diciendo el día que Dios me salvó, el día que Él me rescató, el día que Él me dio vida. Y no solo que nos salvó por su gracia, sino que nos sostiene con su gracia. Él y solo Él. Esto ayuda a ver la gracia que Dios le está dando a otros o que otros necesitan. Hermanos,
es muy importante que nosotros podamos ver cómo el Señor está trabajando en nuestro corazón, que nosotros realmente consideremos que hemos sido salvados de algo, que el Señor ha hecho algo en nosotros para poder expresar, ver lo que está ocurriendo con los demás. Yo sé que algunos de ustedes están pensando en Apocalipsis 3:20 porque con el tema de la salvación, de esto de que el Señor salva así, algunos citan Apocalipsis 3:20 que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré. Yo les quiero decir, hermanos, que ese texto precioso de Apocalipsis que debemos estudiar no está hablando de la salvación. Lo podemos estudiar más profundamente, pero ese texto no está hablando de la salvación. Bueno, digamos la verdad. Nosotros sufrimos con la gracia que Dios le da al otro. Nosotros nos gozamos la gracia y la celebramos, la que nos da a nosotros. Ay, qué bueno que el Señor nos ha llamado así y nos haya dado tantas bendiciones a nosotros. Pero ¿no les parece que a veces sufrimos mucho con lo que el Señor le da a los otros? Que si uno, por ejemplo, está trabajando y tiene un compañerito que hace lo mismo que uno y ese pago es justo y a ese le pagan más. ¿Qué dice uno? Injusticia. ¿Y pero por qué? Nosotros sufrimos con la gracia que se le da a los otros. Es como si usted tiene un carrito, el primer carrito, y está feliz con él, agradecido porque, ay, qué don del Señor, qué bendición del Señor. Pero en el primer semáforo se le para un carro al frente, al ladito. Usted dice, Señor, qué injusticia. ¿Cierto? Y cuando vemos que alguien que era muy malo, una persona que nosotros decíamos, ese lo que merece es el infierno, y que el Señor lo salvó, no puede ser. Y yo que estoy en la iglesia desde chiquito, y que el Señor le dio el gozo y la salvación, y que ahora tiene esperanza, y que ha nacido de nuevo, y que, ¿qué es esto? Nosotros sufrimos bastante con la gracia que Dios le da a los otros. Miren que el Señor hasta lo puso en una parábola, en Mateo 20, la parábola de los labradores que el Señor llamó a distintas horas. Y al primero lo contrató a las 8 de la mañana y le dijo, le voy a pagar por este día. Y después fue contratando otros, uno al mediodía y el último a las 5 de la tarde. Y este señor empieza a pagarles y empieza a pagarle primero al que llegó a las 5. Y le paga lo mismo que le prometió al que llegó a las 8. Entonces este señor que llegó a las 8 dice, injusticia. Y el amo le dice, pero ¿qué te pasa? Esa es mi plata. Yo hago lo que quiera con mi plata. Esto lo que revela es el corazón nuestro. Esto lo que revela es nuestra idea de justicia basada en los méritos nuestros. Esto mismo pasó con Jonás. Jonás no quería predicar. Jonás no quería predicarle a los enemigos de su pueblo, porque Jonás decía, ellos se van a arrepentir. Claro. Y luego Jonás va, predica, ellos se arrepienten y el Señor le manda unas ramitas para que le dieran sombra. Y Jonás estaba tan enojado cuando esas ramas se secaron. Es que hay muchas maneras en que se refleja nuestro egoísmo y nuestra idea limitada de justicia. Nosotros, al hablar de la gracia, siempre debemos recordar esto. Dios da gracia, pero Dios es justo. Dios da gracia, pero Dios es justo. Y la razón por la que Dios nos da gracia y a la vez es justo es porque la culpa, el castigo, la muerte que merecen tus pecados fueron puestos en la cruz y Cristo los llevó. Así es que tú no tienes que pagar a cuotas cada día tu salvación. Esto no es Flamingo Le Fía. La salvación está segura y completa por la obra de Cristo.
Y hermanos, por favor, la salvación no fue barata. La salvación no fue gratis, solo que otro la pagó. Y nosotros deberíamos celebrar cada día la gracia del Señor, la obra del Señor en nuestro favor. Mediante la fe, dice este texto, no es por la fe que tenías, como nos explicó el pastor Diego hace 8 días. El que salva es Cristo y la fe es un medio. No es porque Él vio una cosa en nosotros y por eso nos salvó. No, es que Cristo nos salva y el medio es la fe. De hecho, nosotros decimos a menudo que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Otra cosa muy importante en este texto es para que nadie se gloríe. Las personas se enorgullecen de las buenas decisiones que han tomado por Cristo. El problema de gloriarse, cuando se trata de gloriarse, el asunto es que no somos capaces de extender la misericordia a los demás o la gracia que el Señor nos ha dado. No somos capaces de extenderla hacia los demás porque decimos, ellos no han tomado las decisiones que yo he tomado. No han tomado los caminos que yo he tomado. Así es que si admitimos que estábamos muertos, que no podíamos hacer nada y que aún así el Señor nos salvó, nos amó, nos trajo, cuando mires al peor de los pecadores, que a veces está muy cerquita de uno, deberías decir, Señor, dale también de esa gracia, dale también de esa misericordia, ábrele los ojos. Abre los ojos como tal vez yo lo estoy viendo. Pero es por la gracia y por la misericordia tuya. Bueno, creados para buenas obras. Miren por favor. Yo sé que algunos que critican la teología de la gracia y la salvación por gracia, algunos injustamente dicen, eso es una alcahuetería. ¿Has escuchado? No, es que los que predican la gracia, eso es una alcahuetería. Mire aquí cómo lo explica Pablo de bien para los efesios y para nosotros. Creados en Cristo Jesús, versículo 10, hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos queridos, los hijos de Dios, hemos de hacer buenas obras. Muchas, generosas, de todo tipo, pero no para salvarnos, hermanos, sino debido a que Él nos salvó. Mira el texto que hemos leído en las oraciones hoy, Tito capítulo 2. Quiero leer un poquito acá lo que está pasando con Tito y cómo Pablo le explica esto a Tito. En el capítulo 2, Pablo dice acerca de enseñar la buena doctrina. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hay una lista larga de cosas que deberían hacer los ancianos, los siervos, cosas del comportamiento. Dice acorde a la doctrina, cosas de la conducta, de la prudencia, del decoro, de las buenas obras, del buen testimonio en el servicio. Y dice que adornan, todas estas cosas adornan la doctrina. Un listado largo de cosas para hacer, para vivir, para comportarse, jóvenes, mujeres, esposas, empleados, trabajadores. Pero versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahí está. Es decir, todas estas cosas que son llamados en nuestra vida son respuestas a la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado. Y parte de esto es que quienes hemos experimentado la gracia, hemos de apartarnos del pecado. Y hemos de tomar las decisiones para apartarnos del pecado. Pablo lo dice así, que pues diremos, Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, ni se les ocurra.
Hermanos queridos, la gracia que salva es la gracia que santifica. Nadie puede decir que ha sido salvo por gracia si Dios no está trabajando en su santificación. Y yo les digo, hermanos, nosotros hemos de tomar en serio nuestro problema con el pecado. No solamente los pecados escandalosos, también las cosas sutiles de nuestro corazón, también los pecados sociales como el orgullo. Todos nuestros pecados han de ser puestos ante la cruz como una respuesta en la obra de santificación que el Señor está haciendo. Sobre este tema de la santificación hemos estado leyendo un libro que se llama Santidad de Arthur W. Pink. Hermoso texto sobre el Dios que justifica, también es el Dios que santifica. Bueno, hoy cantamos una canción que se llama Sublime Gracia. ¿Cómo les pareció el Sublime Gracia? Esta es una canción muy antigua, de casi 300 años. Y gracias a los hermanos de la alabanza por haberla preparado hoy para nosotros. Esta canción fue escrita por un hombre inglés que se llamó John Newton. John Newton era un capitán de barcos y comerciante de esclavos. La historia cuenta que John Newton, en un momento de angustia, depresión, borracho, cayó al mar y los marineros lo salvaron con un arpón. Lo sacaron del mar. John Newton se convirtió. Llegó a ser un pastor, un clérigo anglicano inglés. Pero una cosa extraordinaria es que él se dedicó a abolir la esclavitud. Y en el mismo año que murió, en 1807, se empezaron a dictar las normas para la abolición de la esclavitud en Francia. Este hombre entendió que había sido salvo por gracia, pero que esta salvación no era para quedarse ahí nomás. Este responde a la gracia. Y bueno, él compuso este himno, que es uno de los más famosos de la historia. Dicen, sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Bueno, esto es. Hermanos, yo quisiera que nosotros pensemos en la gracia del Señor respecto a nuestras experiencias con el pecado. Porque no se trata solamente que nosotros sepamos definir y explicar cosas de las 5 solas. Hay todo lo que sabemos de las 5 solas. Yo quiero animarte para que tú veas la experiencia de la gracia respecto a tu propia relación con el pecado, con la tentación. Hay una sensación de fracaso cuando pecamos. Hay una sensación que nos impulsa a hacer algo para enmendar esta falta, para arreglar las cosas con aquellos que hemos ofendido, aquí y con Dios. Reparar. Y una cosa que ocurre por dentro, como que la próxima sí lo haré bien. Otra oportunidad, yo no los voy a decepcionar. Otra oportunidad y yo ofrezco algo como una transacción. Nosotros tenemos que reconocer que es más fácil mandar una serenata que tener una profunda conversación de arrepentimiento por la falta. ¿No les parece? Mandar una serenatica o unas rosas o un pollo. Pues por supuesto que eso es más fácil que sentarse con la persona ofendida y decir, yo pequé contra ti. Yo no te debía haber tratado así. Esto no honra al Señor. Es más fácil dar una ofrenda a la iglesia que profundizar en las raíces de nuestro propio pecado y participar en un discipulado serio. Es más fácil dar una ofrenda que ser una ofrenda.
Romanos 12 cuando dice, preséntense ustedes como ofrendas, como un sacrificio vivo. Esto es una respuesta a la gracia del Señor. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Bueno, dos aplicaciones prácticas para nuestra vida a partir de esta gracia. Dale al otro un poco más de lo que merece. ¿Sí? Dale al otro un poco más de lo que merece. Yo sé que los trabajadores que hay aquí están diciendo, ojalá mi patrón escuche eso. Pero el patrón está diciendo, ojalá este trabajadorcito escuche eso. Pero hermanos, esto tiene que ver con todos. Esto tiene que ver con todos. Porque nosotros tal vez estamos acostumbrados a dar lo justo, lo justo. Eso es lo que merece. Esa persona merece el trato que le doy. Esa persona merece ese odiecito que le tengo. Se lo merece. Ese rencor que yo le guardo a esa persona, a ese ex, se lo merece. Pero ¿qué tal, hermanos, si ahora que sabemos que nosotros no merecemos nada? Mire que si el Señor dijera, te lo mereces, ¿qué nos habría dado el Señor? Hermanos, vivir sin la gracia es imposible. Si las personas que nos conocen más íntimamente en nuestra casa nos trataran como nosotros merecemos, tan solo en ese nivel estaríamos fritos. ¿Cuánto más esta gracia que nosotros hemos recibido de Dios? Pero yo lo que les quiero decir es esto. Recibir la gracia, eso es maravilloso y es hermoso, pero también hay que darla. También hay que responder en la gracia, con la gracia del Señor. ¿Cómo hacerlo? Darle al otro un poco más de lo que merece. Nosotros podríamos construir una cultura de gracia en la que participamos así. Pablo lo dijo, que yo creo que tiene sentido aquí, es que es una manera de vencer el mal con el bien. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo entiendo que tenemos varias objeciones para esto, porque nosotros decimos la disciplina. La persona tiene que aprender. Si le damos tanta gracia, ¿cómo aprende? Y también que hay un alto riesgo en dar más de lo que el otro merece. Eso es un riesgo alto. Pero yo creo que el Señor se ha arriesgado con nosotros. Hermanos, practiquemos así la gracia del Señor. La segunda cosa que les quiero decir, hermanos, esto les va a sonar nuevito a algunos de ustedes, pero miren, expresemos la gracia del Señor plantando una nueva iglesia el próximo año. Yo no sé ustedes, pero el Señor me ha bendecido tanto a mí en esta iglesia. Y yo me gozo tanto en esta iglesia al ver los hermanos que se sirven unos a otros, los ministerios, los Redil Junior, los adolescentes, los jóvenes, facilitadores, los sordos, tantas expresiones de cariño y de servicio, tanto que ocurre en la iglesia, tanto que el Señor restaura vidas, que yo digo, la mejor manera de responder al Señor es que otros tengan esto. Y yo no sé si usted ve la ciudad, esta ciudad, cuánto de evangelio necesita esta ciudad. Cuando usted mira alguna de estas montañas de la ciudad, yo veo mucho porque, pues no es por chicanear nada, pero subo por allá en bicicleta a esas montañas. Pero desde las laderas de Medellín se ve todo este valle. Yo digo, cuántas oportunidades de predicar, de anunciar el evangelio en esta ciudad. Sirvámoslo como lo hacen ustedes en sus trabajos, sirviendo a la ciudad con las empresas. Sigamos glorificando al Señor, entendiendo como vocación esto. Pero, hermanos, plantemos iglesias. Medellín tiene 16 comunas. Plantemos iglesias. Allí lugares donde
La gente se reúne para adorar al Señor y servirse mutuamente y crecer, anunciar al Señor y que más personas experimenten esta gracia que nosotros estamos experimentando. Hermanos queridos, oremos al Señor por eso. Nosotros hemos iniciado este año las oraciones, los diálogos, las conversaciones para que el próximo año tengamos una iglesia cercana, una iglesia hija. Las dos iglesias hijas que nosotros tenemos, Itagüí y Copacabana, van muy bien y están camino a su independencia. Y hermanos, nosotros debemos pensar mucho en seguir extendiendo el reino del Señor así. Saben que nosotros hacemos los viajes misioneros, ya viene el viaje a La Guajira, y estas son expresiones de anunciar el evangelio y de servir en otros lugares, pero hermanos, hay una necesidad aquí en la esquina, aquí en nuestra ciudad. Iglesias. Bueno, hermanos, yo les digo todo esto porque quiero que ustedes me ayuden a llevar esa carga, todos. Y una de las cosas que estamos diciendo es que quisiéramos que no es que sea una persona la que se va a plantar una iglesia, sino que esto es una iglesia que planta otra iglesia. Así es que todos los que están aquí pueden participar, porque pueden ir, porque pueden orar, porque pueden dar, porque pueden servir. Y así vamos a extender el reino del Señor. Hermanos, oremos al Señor que nos permita vivir así. La gracia que estamos experimentando nosotros, poder extender la gracia a los demás y que el Señor nos ayude con nuestro corazón y con nuestros deseos fuertes de pagar como una transacción, especialmente cuando hemos pecado delante del Señor. Bueno, oremos al Señor. Quiero pedirte que estés ahí con tus ojos cerrados. Y me gusta pensar en que nosotros cuando escuchamos la predicación deberíamos tomar decisiones para responder a ella. Yo no sé en qué área de tu vida, en qué aspecto de tu vida, en dónde está el detalle donde el Señor te llama para que respondas a la gracia. Tal vez es en la lucha con tus propios pecados, tal vez es en tus relaciones, tal vez es en la manera como respondes, tal vez es en la transacción que quieres seguir haciendo. En meditación, vamos a orar y toma un par de minutos para estar, si quieres, en silencio, diciendo al Señor que te deje experimentar esta gracia, el gozo de la gracia, ver su misericordia, ver su justicia, en la que la culpa, la carga fue puesta sobre otro. Señor, aquí estamos ante tu presencia santa, oh Señor. Déjanos ver, oh Señor, la realidad de nuestro corazón. Nosotros a veces no logramos ver tu gracia, es porque nos sentimos muy buenos. Es porque no creemos que estamos muertos o que estábamos muertos. Nosotros creemos que el Evangelio es para hacer unos remiendos en nuestra vida. Es para mejorar un poquito nuestra vida. Oh Señor, déjanos ver la avería profunda de nuestro corazón para contemplar tu gracia, para contemplar tu misericordia, para ser más compasivos con quienes nos rodean, Señor, para extender de lo que nos has entregado, oh Señor. Que podamos celebrar tu gracia, oh Señor, en la cotidianidad. Ayúdanos con esto de darle al otro más de lo que merecen sus actos, especialmente recordando que así nos has tratado a nosotros. Bendito seas. Yo te pido que ayudes a cada hermano con su lucha personal,
que tú puedas, Señor, ayudarle a discernir su propia necesidad de crecimiento contigo. Yo te lo pido, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Salvó mis cadenas, ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Señor, porque por los méritos de Jesús tenemos pues esta gracia de la salvación, este regalo de la salvación. Te alabamos, buen Dios, y bendecimos. Amén. Mis hermanos, dos cositas. Primero, recordarles que este miércoles tenemos encuentros con Jesús. Así que ánimo, a las 7, faltando 10 para las 7 de la noche estamos acá. Tenemos nuestro tiempo del atrio afuera. También tenemos el tema del café. Y si usted es visitante y hoy está aquí por primera vez, le pido por favor que levante su mano y se desplace, que vamos a tener un detalle con usted acá a la salida. Queremos conversar con usted y conocerle mejor. Finalmente, pedirle a los hombres que nos ayuden al final a recoger las sillas para continuar con el trabajo el día de mañana. Entonces, por favor, para que nos ayuden a recoger las sillas y así seguir avanzando con la obra. Oremos pues para ser despedidos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gracia y por los méritos de Cristo en la cruz. Ayúdanos a caminar como esto que somos, una comunidad de creyentes que vive el Evangelio día tras día, Señor. Te pedimos, buen Dios, que bendigas nuestro caminar y que nos ayudes el día de hoy a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga.